Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro quinto y último ciclo de esta temporada de nuestros encuentros digitales desarrollados por mujeres empresarias y habla Pyme Mujer, oportunidades y desafíos en esta era post pandemia. Quiero saludarlos cariñosamente, agradecerles a cada uno de ustedes que han estado conectados precisamente en estos encuentros que lo que buscan es destacar no solamente los desafíos que hemos vivido durante este último año y medio, sino también esas oportunidades que hemos podido determinar una vez que el mundo cambia radicalmente. Y precisamente tiene que ver con la labor que viene haciendo ya en sus 20 años de historia Mujeres Empresarias, una organización que conecta y crea espacios de desarrollo precisamente para las mujeres en el mundo empresarial. Y en este caso, de la mano con Habla, que es una aseguradora pionera en ofrecer soluciones integrales en Latinoamérica a través de seguros, garantías y distintas soluciones financieras, y también ha puesto mucho su foco en poder emparejar la cancha, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de equidad de género. Es por eso que ambas organizaciones se han unido para impulsar aún más las oportunidades en cuanto a emprendimiento femenino y en estos encuentros digitales con el objetivo precisamente de que sean las pymes, las dueñas de pymes, aquellas que están a la cabeza de un equipo en una pyme, y descubrir precisamente dónde se pueden fortalecer sus negocios en esta era post pandemia, porque las cifras pueden ser dolorosas, pero finalmente lo que nosotros hemos ido destacando encuentro a encuentro es precisamente esa nueva manera de ver el mundo, esa nueva manera de generar modelos de negocio. Así que las quiero invitar a todas, como siempre, a quienes son dueñas de pyme, que trabajan, que son emprendedoras, tanto en Chile como en Perú, a que sigan siempre nuestras transmisiones y todos nuestros contenidos a través del sitio web de Mujeres Empresarias, que es me.cl, y también de Habla, www.habla.com, todos transmitidos además por Emol TV. Hemos tenido una atracción excelente, casi 15.000 personas en cada uno de nuestros encuentros. Hoy día vamos a hablar de internacionalización en los negocios, pero antes, al ser este nuestro quinto y último encuentro de esta primera temporada, quiero dejar con ustedes a María Paz Merani, quien es gerente de formación de Mujeres Empresarias, para que nos regale algunas palabras. ¿Cómo estás, María Paz? Muy bien, Elena, muchas gracias por la bienvenida. Como bien tú dijiste, Mujeres Empresarias es una organización que ya lleva 20 años construyendo y conectando espacios de desarrollo profesional para las mujeres en el mundo empresarial. Y hoy día, de la mano con Habla, que nos acompañan también en este cierre, en este último capítulo, hemos querido unir estos esfuerzos que nos permitan ir trabajando en conjunto en este camino, permitiendo la reactivación económica de nuestras pymes, que sin lugar a dudas representan el motor fundamental para pensar en una reactivación económica. Hoy día estamos finalizando este ciclo Pyme Mujer con una excelente recepción por parte de nuestra audiencia. Estamos muy contentas de cómo se han ido gestando y desarrollando estos encuentros. Hemos ido pasando por distintas temáticas que nos han permitido apoyar a las pymes para que puedan reactivarse. Sabemos que las pymes lideradas por mujeres han sido una de las más afectadas, y estos encuentros han tenido ese objetivo: poder entregar conocimientos, poder entregar herramientas para que las pymes puedan volver a analizarse, volver a planificar, pensar en cómo organizar su estructura hoy día de cara a esta era post pandemia. Hemos tenido speakers, invitados especiales de primer nivel, que nos han venido a entregar desde su propia experiencia, desde sus conocimientos, todos estos aportes, y nos han querido ir traspasando estas buenas prácticas y todos estos contenidos. Agradecerle a toda la audiencia, contarles que estamos de la mano, bien unidos con Habla, pensando ya los próximos pasos para continuar en este camino de la reactivación económica, apoyando a todo el mundo empresarial, a todas las mujeres dueñas de pymes y emprendedoras que nos ven y que nos han ido acompañando durante todo este ciclo. Así que tenemos preparado hoy día, como bien tú decías, Elena, un tremendo encuentro con tremendos invitados, donde vamos a estar conversando un tema sumamente interesante que tiene que ver con la internacionalización, clave para pensar en la aceleración y en la reactivación. Muchas gracias. María Paz, puedo dar fe, tras bambalinas, del trabajo, la dedicación que han puesto en el equipo que se encargó de estos encuentros digitales encabezados por ti, María Paz, y que gracias por la oportunidad también de hablar temas que son tan esenciales e importantes, y generar estos espacios de conversación que han sido realmente muy, muy ricos, muy de confianza, y donde yo creo que hemos puesto valor también para las dueñas de pymes y también para los dueños de pymes.
Bien, y Así es que además, como lo decía María Paz, hemos estado de la mano de Habla, así que vamos a presentar a Enrique Ederra, el gerente de desarrollo de Habla, que también nos va a regalar alguna reflexión acerca de nuestros encuentros digitales. ¿Cómo estás, Enrique? Perfecto. Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por el espacio. Primero que nada, quería agradecer a todas las personas que se han podido conectar a nuestra serie de encuentros digitales y que espero que le hayan dado mucho valor y que les haya servido un montón para ir desarrollando sus pymes. También quería agradecer a Mujeres Empresarias por esta alianza que a nosotros como ahora nos ha permitido ahondar en la promoción y fomentar el talento de todas las mujeres de la región y así ir pudiendo generar cada vez más oportunidades, profesionalizar negocios, profesionalizar pymes y aportar para que la equidad sea una realidad en nuestro continente. Muchas gracias por el trabajo mancomunado, porque sin ustedes tampoco hubiéramos podido tener este nivel de tracción también en Perú, que nos ha importado tanto, ¿no es cierto?, con invitados internacionales, incluso en algunos capítulos, y precisamente vamos a poner el foco en la internacionalización, así que gracias a ambos, y vamos a comenzar entonces con nuestro tema, internacionalización de los negocios. ¿Cómo impulsar un proceso de globalización? Cuando un negocio a veces nace pensando en conquistar otros mercados, bueno, puede que sea un poco más fácil o no, se lo vamos a preguntar a los expertos, pero evidentemente lo que queremos hacer es no solo escuchar consejos que nos permitan pensar en un modelo de negocio que sea rápidamente escalable, internacionalizable, sino también vamos a conocer el testimonio de una empresa que precisamente nace con este mindset y que ha logrado traspasar entonces las fronteras de manera muy exitosa. ¿Cómo hacerlo en el propio país y qué tener en consideración cuando uno aterriza en otros mercados con otras culturas? Es lo que vamos a estar conversando junto a Camila Chembrano, gerente de marketing de Mercado Libre para los mercados de Chile, Perú y Uruguay. ¿Cómo estás, Camila? Sí, un saludo rapidito. También estamos en este encuentro junto a Catalina Aguirre, cofundadora y CEO de Kumiko Skincare. ¿Cómo estás? Bienvenida, Catalina. Y Nicolás Leal, que es founder y CEO de Lab Chile. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. Bueno, vamos a conversar con cada uno de ustedes. Generalmente lo que nosotros hacemos es hacer una pequeña introducción, poner en contexto qué está haciendo cada uno de nuestros invitados, hacer ahí un pimponeo y luego vamos a tener un espacio para poder conversar con todos nuestros tremendos speakers de hoy en conjunto. Así que vamos a partir por Camila Chembrano, ella es gerente de marketing para Chile, Uruguay y Perú de Mercado Libre, como yo les contaba, ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica, MBA en Duke, tiene amplia experiencia en áreas de ventas y marketing y ha desarrollado su carrera en industrias de e-commerce y consumo masivo. Está liderando actualmente la estrategia y los equipos de marketing para todas las unidades de negocio, que no son pocos, de la compañía Mercado Libre. Y acaba de ser mamá, según nos contaba tras cámaras, así que eso tiene un valor también especial cuando uno se reintegra a este mundo que es tan competitivo, sobre todo cuando estamos hablando de base tecnológica. Camila, bienvenida y cuéntanos un poquito más de tu trayectoria y lo que tú puedes ver hoy día respecto a los negocios que nacen ya, yo creo, para ser digitales y internacionales. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esa mega introducción. Bueno, muy contenta de estar acá y ojalá poder compartir la experiencia de Mercado Libre y específicamente lo que hemos estado haciendo estos últimos años, no solamente para fomentar la internacionalización, sino también para poder aportarle valor a los distintos países en los que operamos, sobre todo en este contexto tan difícil que estamos viviendo de la pandemia. Ahí quizás para darles un poco más de contexto, para los que no están tan en tema, Mercado Libre es una empresa tecnológica, es de origen argentino, ya tenemos más de 21 años en la región y creo que es uno de los grandes ejemplos de lo que es la internacionalización, me costó la palabra, ya que parte en Argentina y hoy ya estamos presentes en 18 países de Latinoamérica. En Chile contamos con oficina desde el año 2014 y el éxito de nuestro negocio creo que ha sido el foco en desarrollar productos de base tecnológica que son usados por millones de personas por año en la región y que están cambiando la forma en que los latinoamericanos compran, pagan, cobran, acceden al crédito y optimizan sus ahorros. Algo que partió quizás solamente como un marketplace y como un intercambio de compra y venta, hoy ya es algo mucho más grande y me imagino que ahí por las noticias que han podido ver, estamos explorando cada vez más diferentes rubros y la parte fintech que es algo que se viene muy fuerte en los próximos años. Somos una empresa digital con una sólida historia de innovación y desarrollo. Hoy estamos volcando toda nuestra experiencia y nuestra capacidad tecnológica al mundo de las finanzas, la logística y el almacenamiento. Creo que esas son las cosas más nuevas que se vieron sobre todo durante 2020 y 2021 en Chile específicamente. Creemos firmemente que el e-commerce es el canal más eficiente, escalable
y por sobre todo democratizador, y tenemos los recursos para hacerlo y poder ponerle mucho foco, y creo que ha sido parte de cómo hemos tratado de vivir nuestro propósito en estos 21, casi 22 años de operación y sobre todo en estos últimos 2 años que han sido realmente desafiantes. Para darles más contexto, el crecimiento de nuestra compañía ha sido acelerado por las 3 distintas verticales en las que operamos. Tenemos Mercado Libre, que es la marca más conocida como el Marketplace, que actualmente es el sitio de e-commerce líder en visitas y órdenes de compra, y que desde el año pasado ya cuenta con su propia red logística de última milla. Tenemos también Mercado Pago, que es una de las fintech más grandes del país, ofreciendo procesamiento de pago y múltiples servicios a través de una billetera digital para que los usuarios puedan encontrar distintas soluciones de pago y sobre todo la comodidad de poder pagar desde tu celular y no tener que preocuparte de estar con tu billetera, o incluso en lo que fue la pandemia del contacto físico. Ahí lanzamos todo nuestro pago con QR, que fue algo que ayudó muchísimo justamente a mantener la distancia social y a evitar quizás el contacto con billetes y billeteras que uno nunca sabe qué tipo de contagio pueden tener. Y por último tenemos portalinmobiliario.com, que es el sitio de inmuebles líder en el país y que ofrece la mayor oferta de propiedades en arriendo y venta. Y bueno, fue adquirido por Mercado Libre el año 2014. Así que esos son nuestros 3 principales focos de negocio. Y el desarrollo que hemos tenido en Latinoamérica y en Chile, que es un poco lo que habla de lo que nos ha permitido el estar presentes internacionalmente, ha sido súper sorprendente y creo que hemos logrado posicionarnos como el e-commerce favorito de los chilenos, lo cual nos llena de orgullo. Esto pasa fundamentalmente porque hemos sido capaces de estar a la altura de las exigencias de los usuarios y de las cosas que nosotros más nos enfocamos, y específicamente desde marketing siempre tratamos de comunicar esto al frente, es de entregar experiencias memorables a nuestros usuarios y por sobre todo poder respetar y cumplir las expectativas que los usuarios tienen, sobre todo en tiempos difíciles como ha sido todo producto de la pandemia. Somos un sitio online súper completo, con más de 650 tiendas oficiales, 32.000 empresas y emprendedores y pymes vendiendo en la plataforma, y hoy contamos con más de 14 millones de usuarios registrados y más de 3 millones de compradores únicos. Todo esto implica un esfuerzo logístico enorme si pensamos que estamos haciendo alrededor de 1 millón de envíos por semana, lo que es un montón. Ahí, bueno, cualquier duda, por favor, me interrumpen. Esto es como simplemente contarles un poquitito de lo que es Mercado Libre y como les comentaba, quizás tras cámara, algo que nos llena de orgullo y que es súper importante para nosotros es hablar quizás de uno de los principales propósitos que tiene Mercado Libre, que en lo personal a mí me llena de orgullo, que es brindar la posibilidad de que miles de emprendedores en Chile puedan formar un exitoso negocio en la plataforma de una manera fácil y segura. Los beneficios son varios. Por ejemplo, las pymes no tienen que pagar un arriendo por un local físico, lo que obviamente reduce mucho los costos fijos. Las publicaciones en el sitio son gratuitas y solo se paga cuando tú generas una venta, y además se puede acceder a una de las vitrinas digitales que posee el mayor tráfico de e-commerce en Chile, por lo que obviamente es súper atractivo y le damos acceso a muchas empresas a poder visibilizar sus productos, empresas y personas en realidad. Y esto quiere decir que las personas que entran y que vitrinean en el sitio van a tener mayor disposición de comprar, y eso obviamente les facilita a las pymes poder exponer todos sus productos. Algo súper importante es que las compras en Mercado Libre están protegidas y los consumidores pueden pagar en 6 y hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados, recibiendo el vendedor el total de la compra, aunque éste pague en cuotas. Nosotros asumimos ese costo financiero, por decirlo de alguna manera. Por último, se cuenta con un subsidio en el costo de envío en las tarifas hacia todo Chile, lo cual obviamente hace súper atractivo esto. Como les comentaba, ya son más de 32.000 pymes vendiendo en Mercado Libre, las cuales representan más del 80% de las ventas de la plataforma, y muchas de ellas se sumaron a Mercado Libre en la pandemia, lo que demuestra que fuimos un motor súper importante para que ellas pudieran vender y sobre todo desarrollarse en el país. Esto tiene un impacto súper importante porque al final son miles de familias que quizás no habrían tenido cómo comercializar sus productos si nosotros no hubiésemos puesto la plataforma al frente. Por eso les digo que a mí personalmente me llena muchísimo orgullo. Nosotros ponemos a disposición de ellos todo nuestro conocimiento para que ojalá más emprendedores puedan vender sus productos a través de nuestra plataforma. Oye, no sé si hasta ahora tienen alguna duda. Sí, yo tengo millones de, o sea, no sé si millones de dudas, pero con esas tremendas cifras que tú compartes y con este crecimiento que fue realmente exponencial durante la pandemia, y era una época en que todos de alguna manera como
seres humanos tuvimos mucha incertidumbre, independiente de los negocios que teníamos cada uno. ¿De qué manera no se pierde ese sentido del propósito? Tú destacas mucho el propósito Sí. cuando tienes cifras que son tan impresionantes, ¿no es cierto? Cifras de ventas, cifras de intercambio comercial, cifras de logística, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que mantienen el foco puesto precisamente en ese propósito que es esencial Sí. para darle valor al negocio, a la propuesta? Muy buena pregunta y de hecho es algo que nosotros estamos tratando de llevar al frente día a día. Es como de los grandes desafíos que hemos tenido en marketing específicamente porque te dan ganas de comunicar muchas cosas y te dan ganas de transmitir muchos mensajes, pero al final creo que de lo más lindo ha sido poder llevar al frente ese propósito. Durante el 2020 por primera vez pudimos hacer una campaña que tiraba al frente el propósito, que es algo que nosotros vivimos muy culturalmente. Y yo creo que esa es la principal razón de cómo, independiente de tener estos resultados y independiente de las métricas que hemos ido conversando, nosotros hemos podido mantener ese propósito súper vivo porque es la base del nacimiento de Mercado Libre. Mercado Libre nace con el propósito de democratizar el comercio electrónico y los pagos en Latinoamérica y creo que todo lo que hacemos día a día va en pro de ese propósito. No es un eslogan que está firmado en las paredes, no es algo que nosotros repetimos no sé, porque es típico que uno repite la visión y la misión de la compañía, sino que efectivamente yo creo que los más de 10.000 empleados que trabajamos en Mercado Libre vibramos con ese propósito. Y eso nos hace estar siempre pensando cómo ponemos a los usuarios al frente, cómo hacemos las cosas de una manera de que efectivamente no se pierda ese propósito detrás, independiente de que obviamente nosotros somos una empresa con fines de lucro y que finalmente se tienen que generar ingresos para poder mantener toda esa operación y toda esa logística detrás. Entonces, claro, es un tremendo desafío, pero el tener una cultura que vibre con ese propósito nos ha permitido mantenerlo al frente y seguir potenciándolo. Creo Y que te lo esto es lejos pregunto de lo más importante. porque finalmente yo creo que si el propósito está claro, quizás dar estos pasos hacia el crecimiento, hacia la escalabilidad o la Uh -huh. internacionalización puede ser un poquito menos confuso quizás, ¿no? Cuando tú ya estás dando esos primeros pasos, y ya se lo voy a preguntar al resto de nuestros invitados, probablemente hay algo que se vuelve un poco abrumador. Entonces, por eso te pregunto por el propósito y mantenerlo como a rajatabla, por decirlo de alguna manera, a pesar del crecimiento exponencial que tu negocio pueda tener. Sí, sí, y creo que eso es súper relevante y bueno, fue relevante en la pandemia sobre todo, porque quizás para contarles ahí un poco la historia de Chile, el posicionamiento de Mercado Libre previo a la pandemia no era el mejor, pensando en que quizás no éramos tan conocidos, la gente no consideraba Mercado Libre como un canal de compra en primera instancia, pero nosotros ya veníamos trabajando como hormiguitas un poco justamente para lo que yo les decía antes, para mantener las experiencias memorables, para poder llevar el propósito al frente. Entonces, cuando la pandemia nos golpeó, nosotros estábamos preparados y eso nos permitió poder mantener operación, poder llevar a cabo todo lo que nosotros veníamos preparando y poder como absorber ese crecimiento exponencial que efectivamente fue súper abrumador. Ahí no les voy a mentir porque fueron varias horas de trabajo de múltiples equipos, pero creo que nos guiaba un poco el norte que ya teníamos definido hace años. O sea, yo creo que lo lindo fue que la pandemia no nos cambió el norte, porque creo que hoy en día y más que nunca no nos cabe duda que los canales digitales presentan una tremenda oportunidad para todos, sobre todo para las pymes y para los emprendedores en generar ingresos. Y, y desde que nosotros nos fundamos, que Mercado Libre se pone a disposición de las empresas y de las pymes para que ellos tengan las herramientas que necesiten para armar un negocio de manera fácil y segura. Y eso claramente no cambió. Y estamos súper convencidos de la importancia que tienen los emprendedores y las pymes en el crecimiento económico y social del país. Y vamos a seguir vibrando por eso y es un poco en lo que seguimos trabajando. Por eso nuestra estrategia de sustentabilidad pone al emprendedor en el centro y tiene un efecto multiplicador siempre, desde el inicio. Al final lo que buscamos es abrir oportunidades de generación de ingresos genuinos, promovemos la creación de nuevos puestos de trabajo y impulsamos el desarrollo y incentivamos la innovación tecnológica justamente para que siga generándose este efecto multiplicador y ojalá podamos llegar a muchas más familias, a muchos consumidores, a muchas más empresas. Y bueno, lo que les decía, antes de la pandemia en Chile algunos ya teníamos la noción que en algún momento todas las empresas iban a tener que subirse al carro de la transformación digital y del comercio electrónico. Claramente la crisis sanitaria aceleró con creces ese proceso y hoy los canales digitales, si me preguntan a mí, pasaron de ser una opción a ser una necesidad. Y creo que por eso mismo creemos que las pymes no deben quedarse afuera del e-commerce y por eso nosotros lo seguimos potenciando de una manera súper entusiasta, por decirlo de alguna manera.
Ya te voy a preguntar un poquito más, Camila, sobre las claves, cómo ves tú que uno debiera proceder, ¿no es cierto?, para pensar en un negocio que se pueda internacionalizar o nacer ya con un espíritu, ¿no es cierto?, de escalabilidad. Pero voy a presentar ahora a Nicolás Leal. Nicolás es ingeniero civil industrial de la Universidad del Desarrollo y MBA en Boston University, en Estados Unidos. En 2013 funda la empresa Lab Import en Nueva York, una empresa dedicada a potenciar marcas latinoamericanas de alimentos y bebidas mediante la importación, distribución y promoción de sus productos en Estados Unidos. Pero en paralelo, y un poquito después, en el año 2017, Nicolás fundó Lab Marketplace, Lab Chile, inicialmente una empresa tecnológica que permite precisamente que las compañías de Latinoamérica exporten y vendan sus productos, esta vez en distintos mercados internacionales, en distintos marketplaces también, por ejemplo, Amazon, eBay, Walmart y otros. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? Feliz de estar participando en este panel y contarles también un poco la historia del App Marketplace, un poco la historia de cómo hemos venido apoyando también a las pymes y a las distintas empresas latinoamericanas para poder exportar sus productos y vender a través de distintas plataformas y escuchando a Camila me hace obviamente todo el sentido del mundo. El camino que hemos ido recorriendo y cómo Mercado Libre, el ejemplo de Mercado Libre acá en Latinoamérica ha ido desarrollando estos canales y qué impresionante el crecimiento que han tenido y el posicionamiento que han logrado, superando a todas las cadenas de retail tradicionales básicamente que existen. Entonces, un poco contarle la historia de cómo partimos nosotros, siempre con ese propósito. Yo vivía en esa época, el año 2013, en Estados Unidos, y nos dimos cuenta que al final no habían empresas latinoamericanas con presencia fuerte principalmente en el retail. Y decidimos armar una importadora que básicamente un negocio tradicional, importábamos productos, distribuíamos en los distintos puntos de venta. Partimos por Nueva York, nos fuimos ampliando a New Jersey, a Connecticut y distintos estados de la costa este de Estados Unidos. Y así empezamos a armar este cuento y empezamos a conocer distintas empresas de Latinoamérica, a conocer cómo funcionaba el retail. Y ya en esa época sonaba muy fuerte el tema de los e-commerce, los mercados digitales. Empezamos en esa época, me acuerdo, a vender en Amazon. Y cuento corto, esta empresa en el fondo sigue creciendo y en paralelo mis socios, bueno, siguen manejando esta importadora allá y yo decido volverme a Chile con el objetivo porque veíamos que el e-commerce global venía creciendo a tasas del 25-28% anual, en comparación con un retail tradicional que crecía a tasas del 2 o el 3%. Entonces era una bola de nieve en ese minuto que venía avanzando y creciendo a pasos agigantados. Y ese año fundamos la empresa Lab Marketplace, que inicialmente se llamaba Lab Chile, con el objetivo justamente de poder llevar a empresas latinoamericanas a vender en plataformas digitales o en marketplaces a nivel global. Hoy día, para que tengan una idea, trabajamos con aproximadamente con un poco más de 280 empresas latinoamericanas que tienen marcas de distintas industrias y los llevamos y los apoyamos en todo el proceso para poder vender en plataformas como Amazon, eBay, Walmart.com, Alibaba, Etsy y distintos marketplaces que principalmente tienen presencia en Norteamérica, Europa y Asia. Un poco el objetivo que tiene o el propósito que nosotros hemos perseguido siempre es justamente apoyar y diversificar la matriz exportadora de los distintos países de Latinoamérica, considerando que Chile hoy día el 50% son exportaciones mineras, el otro 50% son básicamente exportaciones commodity que tienen que ver con la fruta, con el salmón, con la carne, ¿cierto? con el vino, que si bien es valor agregado, pero de valor agregado de exportación todavía hay muy poco. Entonces decidimos básicamente apoyar al desarrollo, obviamente, económico de los distintos países de Latinoamérica y sobre todo con un propósito fundamental que es apoyar a las pymes, porque es a las que más les cuesta, es a las que menos recursos tienen, obviamente, para poder ir investigando, para poder ir desarrollando distintos canales de venta y sobre todo si pensamos en la internacionalización. Entonces ese es un poco el objetivo de la Marketplace con el que hemos venido trabajando desde siempre. En paralelo, también hemos ido trabajando muchos proyectos y en la misma línea, digo, del propósito, muchos proyectos asociativos. ¿Ya? Y estos proyectos asociativos los hemos venido trabajando con distintas entidades gubernamentales como ProChile, que ha sido un aliado estratégico desde que partimos, con Corfo. Hoy estamos desarrollando un proyecto con 60 empresas de Cercotec,
estamos trabajando también en paralelo proyectos con ProColombia, para llegar a 40 empresas de Colombia a vender en marketplaces internacionales. Entonces hemos ido trabajando estos proyectos público-privados con el objetivo justamente de abrir los canales a estas empresas y poder conectarlas a través de recursos de distintos recursos propios y recursos de las instituciones en el fondo estatales para que las puedan apoyar a ellos y nosotros ser prácticamente un canal para que ellas puedan llegar a vender. Eso en resumen, Elena. Ahora, me gustaría destacar un punto que básicamente nosotros cuando partimos con una especie de agencia digital. Éramos una empresa que les desarrollaba les creaba las cuentas a las empresas en Amazon, en eBay, los distintos marketplaces, hacíamos toda la gestión, pero de una forma un poco manual, porque al final nosotros ya teníamos el know-how y empezamos a desarrollar estos caminos, pero empezamos ya el año 2019, pre-pandemia, a hacer la migración desde ser una especie de agencia digital a una empresa tecnológica. Y ahí fue cuando decidimos integrar, obviamente, todo el desarrollo de software a nuestra empresa. Y lo que hacemos hoy día, básicamente, es que nuestros clientes pueden crear sus productos en nuestra plataforma, quedan publicados de manera automática a los marketplaces donde quieran vender, en los distintos mercados, y a la vez tenemos aliados estratégicos desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista de las pasarelas de pago internacionales, que es básicamente como todo lo que integró acá de una manera increíble Mercado Libre. Nosotros a través de nuestra plataforma hemos ido integrando distintos actores de pasarelas de pago internacionales, como lo son Payoneer, por ejemplo, o otras empresas logísticas como son FedEx, integrando también a los marketplaces y a los distintos centros de fulfillment en los distintos países, de tal forma de que a través de una plataforma las empresas que quieran vender afuera puedan integrar todas estas entidades que son fundamentales básicamente para vender en marketplaces globales y en mercados internacionales, y poder así tender los puentes para que ellos puedan llegar a vender sin dejar de lado obviamente el compromiso y la necesidad de que ellos como dueños de la marca empujen obviamente todo este proceso y así de una forma conjunta podamos ir posicionando sus productos y ayudándolos a desarrollar estos distintos canales a nivel internacional. Oye, Nico, parece que la palabra integración es una palabra clave, ya vamos a hablar de eso también, de qué manera uno se tiene que preparar, porque me imagino que cada mercado tiene sus propias complejidades y ahí uno tiene que tener ciertas consideraciones que ustedes se dedican precisamente a eso también. Pero me gustaría preguntarte qué viste durante la pandemia, porque yo creo que si nos dimos cuenta de algo es primero que estábamos mucho más digitalizados o al menos teníamos la necesidad y por lo tanto tuvimos que satisfacer esa necesidad digitalizándonos, ¿no es cierto? Pero por otro lado también las oportunidades que aparecen cuando uno dice, oye, ya no tengo que hacer un viaje o turismo de negocios para poder ir a mostrar mi producto, mi servicio, sino más bien me puedo conectar. Yo no sé cómo impactó eso quizás en la conciencia de una internacionalización de mi negocio desde el fin del mundo donde estamos, que es Chile. O sea, el cambio que generó la pandemia fue un cambio de la tierra al cielo. O sea, si vemos, antes de la pandemia existía mucha reticencia o miedo, en el fondo, a poder comprar en estas plataformas por desconocimiento, por miedo a lo digital, por miedo a que nos hackearan la tarjeta. Pero todo lo que generó el confinamiento, básicamente en los distintos países, o sea, obligó de alguna forma a las personas que eran un poco temerosas o que les daba miedo básicamente comprar a través de estas plataformas y el hecho de verse obligados a hacerlo, se dieron cuenta lo fácil que era, lo rápido que les llegaban los productos y lo eficiente incluso no solamente para los compradores, sino para los vendedores que generaba esto, eliminando distintos intermediarios que antes existían en la cadena y hoy día pudiendo vender de manera directa, lo que generó un impacto, pero, o sea, fuera de serie en la cantidad de vendedores que se crearon, la cantidad de empresas que se sumaron también a nosotros a atreverse a internacionalizar sus productos y a vender y a dar este paso de manera digital. Y nos llamó la atención también el tamaño de empresas, porque se nos acercaban empresas chiquititas que con suerte tenían ventas acá a nivel nacional y nos decían, yo quiero vender, yo quiero dar el paso. Y lo interesante de estas plataformas y lo que generó también un poco la pandemia es que uno puede ir dosificando la demanda en capacidad de producción en base a la capacidad de producción que tienen las empresas, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque se pueden ir manejando de alguna forma la visibilidad de los productos para poder ir entendiendo también y manejando la realidad de cada uno de los vendedores con los cuales estamos trabajando
Y eso básicamente te lo dio la pandemia, ese empuje, ese primer paso, esa necesidad de alguna forma de tener que vender a través de plataformas digitales para poder subsistir. O sea, todo lo que hizo Mercado Libre y todas las otras plataformas acá dentro de Latinoamérica y todo lo que se pudo hacer desde Latinoamérica hacia afuera, creo que fue fundamental para darle vida de alguna forma a estas pymes que estaban súper, súper complicadas con las ventas físicas totalmente mermadas. Oye, y además ustedes atacan un segmento que es el segmento intermedio, la pyme, ¿no? Que muchas veces la gente confunde con la MIPYME, y también como porque tenemos la startup tecnológica, que es como la que rápidamente escala para ser unicornio, después tenemos la MIPYME, que es más de subsistencia, más pequeñita, pero después está este otro intermedio, donde hay empresas que pueden ser bastante más grandes unas de otras, y bien diversas, ¿no? Un universo bien diverso, que en general queda un poquito más abandonado cuando uno piensa en transformación digital o también en estos procesos de internacionalización. Es ahí donde ustedes pusieron el foco. ¿Y por qué pusieron el foco ahí? ¿Por qué el propósito está puesto en esas empresas? Mira, el propósito, claro, el concepto pyme a veces es mal entendido, como que cuando se habla de pyme se habla de una empresa como que fuera muy chica, pero al final existen todas las micro pymes en el fondo, perdón, las microempresas que son obviamente como un poco olvidadas y el concepto de pyme está un poco confundido, pero más que nosotros haber puesto el foco ahí, nosotros pusimos el foco en entender estos canales con mercados internacionales para empresas que desconocían todo el proceso de poder llegar. Y entre esos desconocimientos se mezcla mucho, se da mucho que las micro y las pymes, las microempresas y las pymes, no tienen los recursos suficientes para poder llegar y para poder hacerlo de forma directa. Por lo tanto, es donde mayor necesidad de nuestro servicio existía. Sin embargo, nos fuimos dando cuenta que en el camino empresas muy grandes de alimentos, empresas muy grandes de textil, empresas muy grandes tampoco tenían estos canales tan desarrollados, tenían un desconocimiento muy parecido al de las pymes y al de las micro. Por lo tanto, nosotros nos abrimos obviamente a trabajar con grandes empresas también, pero las que claramente más ayuda necesitan son las pymes y las microempresas, que es donde ponemos el foco, que generalmente en términos de retornos no es algo que nos genere los mayores ingresos, digamos, pero al final el foco es algo que no podemos perder desde ese punto de vista. Así que por eso básicamente dimos el paso a apoyar a este grupo de empresas sin dejar de lado, obviamente, todos los otros extremos que también obviamente es importante poder ofrecer esta integración. Ya te voy a preguntar un poquito más, Nicolás, sobre las oportunidades, esto mismo de las colaboraciones que han hecho con el Estado, ¿no es cierto?, que también abre bastantes puertas porque tenemos ahí un buen ProChile, tenemos también apoyos que de repente pasan un poquito inadvertidos, así que ya lo vamos a conversar. Quiero presentar ahora a su tía Catalina Aguirre, ella es periodista de profesión y en sus inicios estuvo trabajando en televisión. Sin embargo, con el paso del tiempo decidió darle un giro a su vida profesional, muy bien, Catalina, y convirtió su carrera en esteticista, y el año 2017 crea la marca dermocosmética Kumiko. Yo tengo una caja de Kumiko que tengo que hacer el unboxing, no lo he hecho todavía, así que me declaro culpable, pero me muero de ganas de empezar a ocuparlo, pero no he podido. Y en japonés, Kumiko significa mujer de belleza eterna. ¿Qué mujer no quisiera la belleza eterna? Y esto hace alusión a la cultura que tienen los nipones, una cultura que es milenaria, que tiene que ver con la prevención, los productos que usan. Bueno, Catalina sabe mucho más que yo, y esta marca se ha expandido rápidamente a otros lugares, incluso al extranjero. Tiene un socio que es súper visible, además, uno de sus socios. ¿Cómo estás, Catalina? Bienvenida. Bien, gracias Elena por convidarme. Tuve unos problemas técnicos que No te ya los solucioné. No fue fácil, pero ya estoy aquí con todo. Te escuchamos y te vemos muy bien. ¿Cómo nace esto? Tú cambias radicalmente tu actividad profesional, por decirlo de alguna manera, te conviertes en emprendedora, pero ¿dónde estaban puestos entonces los ejes de ese mindset que era rápidamente internacionalizable? Bueno, retrocediendo un poquito, pero sin irme tan en lo, no voy a explayar tanto tampoco. Tú bien contabas que yo soy periodista de profesión, 15 años trabajé en televisión, en distintos programas, muchos de reportaje, y luego de eso estudié la profesión de profesora. Fíjate que fui profesora en comunicación y lenguaje para enseñanza media, hice clases mucho tiempo también en la universidad, y luego, por esas vueltas de la vida, termino en lo que es la estética, estudio cosmetología, me recibo por el Ministerio de Salud con todas las de la ley y comienzo a internarme en este mundo de la belleza que siempre me había gustado. La verdad es que
tiene un atractivo bastante importante en lo que son las cosas que me gustan hacer. A lo que se suma también que yo soy mamá de 4 niños. Entonces, la verdad es que todo lo anterior, los horarios, sobre todo con periodismo, no se me acomodaban, no se me ajustaban mucho. Y así como se van dando las cosas de la vida, los caminos son bastante sorpresivos y me empiezo a mirar este lado de la cosmetología y finalmente comienzo a ejercerla en una clínica de mucho renombre, Clínica Carmen Moren, donde aprendí muchísimo, donde pude conocer las últimas tendencias en lo que es belleza, en lo que son tratamientos anti-edad, y finalmente ese fue mi expertise, o es mi expertise. Y ahí empiezo a conocer estos tratamientos que se realizan a nivel global, a nivel internacional y que son muy solicitados, como lo es la mesoterapia. La verdad es que nunca estuvo en mis horizontes ser una empresaria ni ser una emprendedora propiamente tal. Yo no vengo del mundo de la economía ni del marketing, no soy ingeniero comercial, pero bueno, tengo un marido que sí lo es, él es el otro co-founder, en el fondo somos los dos cofundadores de Kumiko, pero esto se da de manera muy orgánica. La verdad es que con este tratamiento de la mesoterapia que realizo hace más de 15 años y que tiene unos resultados fantásticos, pude en el fondo aprender cuáles son realmente esos activos que son efectivos para poder combatir lo que es el envejecimiento de la piel, que ese es el expertise de mi profesión. El poder lograr, el poder encontrar un poco, no la fuente de la juventud, porque obviamente eso no existe, pero sí poder encontrar alternativas, distintas alternativas para poder combatir lo que es el envejecimiento de la piel. Y fue así como dentro de los tratamientos, uno de los que yo más realizaba y que más me pedía la gente es justamente la mesoterapia, que tiene que ver con la mezcla de distintos activos en distintos porcentajes para lograr un objetivo en particular para tratar los distintos biotipos cutáneos. Y por supuesto para lograr los resultados que cada uno espera en particular, ¿no es cierto? Porque todo lo que tiene que ver con el envejecimiento no solo tiene relación con lo que es arrugas, líneas de expresión, sino que también tiene que ver con distintas problemáticas como lo son la flacidez, la dilatación de poros, los relieves irregulares de la piel, y bueno, y una serie de condiciones, también la pigmentación lo es, que van aumentando en la medida que nosotros vamos envejeciendo. Entonces, pude ir observando y me pude ir dando cuenta de manera real, de manera experimental en el fondo y con los mismos pacientes a los que yo atendía, cuáles eran esos activos que realmente funcionan y en qué porcentajes y con qué nomenclaturas en el fondo. Entonces, al poco andar, pude darme cuenta de que un poco tenía, entre comillas, la llave maestra. No, vuelvo a repetir, esto no es la fuente de la juventud, pero sí una experiencia bastante importante y con el laboratorio clínico, por así decirlo, ahí mismo, frente a mis ojos. Poder ver cuáles son esos resultados y cuáles son esos activos que realmente funcionan. Yo dije, a ver, esto lo puedo perfectamente extrapolar, lo puedo perfectamente llevar a otras tasas de producción, no solo atender a la persona puntual, ¿no es cierto?, sino que poder tener una línea dermocosmética. Y fue también de manera paralela que descubro y conozco lo que es el té matcha y todas las cualidades que tiene el matcha japonés, que son miles, montones, es considerado un superalimento a nivel mundial, tiene los atributos de que es un fuerte y poderoso antioxidante, es diurético, es desinflamatorio, y todas estas cualidades en el fondo que tú las puedes tomar en este té, ¿por qué no aplicarlo de manera tópica, ¿no es cierto?, a nivel de piel? El tema era que faltaba un elemento muy importante porque teníamos en el fondo lo que es la mesoterapia,
que es esta combinación de activos. Luego teníamos el activo que iba a ser finalmente el común denominador de toda esta línea que se estaba visualizando, pero necesitábamos una tecnología vectora que nos ayudara a poder transportar los activos y llevarlos hasta las capas más profundas de la piel para que obviamente la acción fuera desde adentro hacia afuera, desde la dermis, donde se produce el colágeno, donde se produce la elastina, donde impulsamos los fibroblastos para producir en el fondo este colchón de la dermis, que es el sustento finalmente de la epidermis y es lo que vamos perdiendo con el envejecimiento de la piel. Entonces fue así como llegamos a Barcelona, porque así es como, yo siempre doy este ejemplo de cómo la industria automotriz, por ejemplo, está centrada en países como Inglaterra, Japón, Alemania, ¿no es cierto? Donde se fabrican las mejores marcas de automóviles. En la industria del skincare sucede exactamente lo mismo. Uno se va, en el fondo, a las capitales del beauty, donde uno realmente encuentra todos los avances tecnológicos que existen en lo que tiene que ver con el mundo de la cosmética. Y donde está uno de estos, justamente de estas capitales de la belleza, es Barcelona, junto con Corea, que también es muy conocido, pero por razones obvias también de cercanía, un tema de idioma, y porque yo ya trabajaba con muchos laboratorios españoles que son de allá de Barcelona, ya conozco la industria, es que nos vamos directamente y comenzamos con esta, ya hacer realidad en el fondo, esta idea de poder fabricar una línea de skincare con tecnología de última generación, o sea, esta tecnología que yo te digo de los péptidos, de los vectores, de estos microtransportadores que llevan los activos hasta las capas más internas. Damos con este laboratorio, un laboratorio boutique que nos recibe, nos acoge la idea de poder fabricar con las formulaciones que yo tengo, o tenía más bien en la cabeza, y que también tengo, porque seguimos en el fondo avanzando con nuevas formulaciones para ir ampliando la línea. Pero siempre, y es la pregunta que tú me hacías, María Elena, con la idea de que esto no iba a ser una marca que se iba a quedar en nuestro país. No me preguntes por qué, bueno, hay una razón puntual de por qué, pero no es no es toda la razón, no es el 100% la razón. El té matcha es un superalimento conocido en Europa y en Estados Unidos hace muchos años atrás, y ya había entrado con fuerza hace muchísimos años atrás. O sea, el matcha estaba entrando muy, muy de a poquito, de manera muy tímida en nuestro mercado, en Latinoamérica en general y en Chile, para qué decir. Entonces, había que también pensar en un mercado donde ya el matcha fuese conocido. Eso por una parte, pero por otro lado, porque lo habíamos comentado hace un ratito, hace unos momentos atrás, fuera de cámara, que la idea de la internacionalización de la marca siempre estuvo presente desde la génesis de Kumiko. Kumiko ya de por sí es una marca que es internacional, se fabrica en Barcelona, con muchos activos que provienen de Japón, y que en el fondo lo que tiene de chileno es que sus socios y dueños, bueno, la mayoría, porque luego ya algunos ya saben, ahí lo vamos a contar, que entra este socio, este rockstar, pero en un principio somos todos chilenos, o sea, todos los que somos socios somos todos chilenos. Entonces, bueno, para ir un poco como con la línea del tiempo, finalmente nace la línea Kumiko, ve la luz el año 2018, y por un tema, obviamente, que porque somos todos chilenos, comenzamos acá mucho más fuertemente que en el mercado de Estados Unidos, que era nuestro principal foco, que siempre ha sido nuestro primero y principal foco. Es un mercado que es apoteósico, gigantesco, donde te encuentras con una competencia inimaginable. Y por lo mismo era súper necesario contar con una marca que se basara en pilares tan fuertes y tan interesantes y atractivos como lo es en el caso de Kumiko, con esta tecnología de punta europea, con el distintivo del matcha japonés y con lo que son los fundamentos de la mesoterapia, uno de los tratamientos antiedad conocidísimos a nivel mundial. Pero por supuesto que obviamente uno encuentra la dificultad en ningún emprendimiento, es color de rosa,
ni miel sobre hojuelas en los primeros años. Tuvimos que golpear muchísimas puertas, por supuesto, para poder levantar capital. Y entre estos ires y venires, uno de los retailers que confió en nosotros desde un principio, porque probó la línea completa, les pareció fantástica, visualizó en el fondo todo lo que Kumiko hoy ya es. O sea, estamos hablando de una marca que hoy en día en Chile, en nuestro país, es una marca que compite de igual a igual, y esto lo digo por referencias sólidas, estudios sólidos, compite igual con marcas como Estée Lauder, por ejemplo. Estamos dentro de la misma categoría y estamos dentro del radar de Estée Lauder, dentro de Chile. Salco Brand fue el primer retail que nos acogió y nos dio esta posibilidad de poder estar a lo largo de todo Chile, de Arica a Punta Arenas, incluso Isla de Pascua, y bueno, y eso fue un tremendo espaldarazo y un tremendo impulso para la marca. Luego ganamos un premio Corfo, donde tuvimos la posibilidad del año 2019 poder tener oficinas en Miami por 3 meses y ahí empezar a generar todo nuestro networking, y es ahí donde yo conozco a otra de las socias que se nos integran. Ella es chilena, se llama Trinidad Tagle y vive en Miami. Hace mucho tiempo, ex Estée Lauder, de hecho trabajó en Estée Lauder Nueva York por muchos años, por lo tanto venía a hacer un aporte bastante interesante y sólido también para nuestra empresa. También se incorpora Álvaro Caballero, yo había contado ya a Nicolás Cuadrado, que es mi marido y cofundador de Kumiko, y también se integra la agencia Andino, agencia de publicidad con los mellizos Segers, quienes han trabajado por muchos años con distintos celebrities en Hollywood. Entonces ahí se produjo un encuentro con lo que es California, con Los Ángeles, con lo que es Hollywood propiamente tal. Porque si tú piensas y dices, ¿cómo es que llega Ricky Martin a ser socio de estos chilenos que viven en el fondo literal? Tú habías dicho, creo que María Elena, que vivimos en la punta del... En el fin del mundo. En el fin del mundo, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que siempre cae, viene de cajón en todas las entrevistas, ¿pero cómo llegas a Ricky Martin? ¿Y por qué Ricky Martin los conoce? Bueno, cuando nosotros conocemos a Ricky Martin, antes de que nosotros lo conociéramos a él, o más bien que él nos conociera a nosotros, porque fue así, él nos conoció primero a nosotros, nos conoció a nosotros como marca, nosotros ya éramos una marca sólida, estable, importante dentro de Chile. Y hablando un poco de lo que fue la pandemia, porque eso también lo comentó Nicolás y la Camila también lo dijo, en todo lo que fue el e-commerce, porque nosotros nos centramos siempre de primerísimo canal de ventas, y de hecho hasta el día de hoy el más fuerte es nuestra propia página web, Kumiko.chile, que es nuestra página acá, y en Estados Unidos kumikoskincare.com, kumicochile.cl y kumicoskincare.com en Estados Unidos, es hasta el día de hoy donde nosotros tenemos la venta más importante. El 70 o 60%, 60-70% de nuestras ventas provienen de nuestra página web. Siempre en nuestro mercado, más bien nuestra empresa estuvo desarrollada en torno a lo que es el e-commerce, siempre pensado para el e-commerce. Y la pandemia vino a reforzar esto, nos vino a adelantar en 10 años algo que quizás iba a pasar de todas maneras en Chile. Nicolás lo decía recién, que la pandemia nos dio esa seguridad, esa certeza de que sí podíamos comprar online y nadie nos iba a robar la tarjeta de crédito o nos iban a clonar. Nos dio como más seguridad, más tranquilidad para poder comenzar con una vida más digital, por así decirlo. La pandemia fue un gran impulso para Kumiko, y como te decía, que fue el año 2020, tuvimos un crecimiento de un 600% como empresa. O sea, fue una real locura. ¿Y por qué se explica eso? Se explica por el tema del boom del e-commerce, eso por una parte, y por otro lado,
porque todo lo que tiene que ver con la imagen, con el verse bien, se vio inmediatamente reflejado en todo lo que tiene que ver con qué crees tú, pues, María Elena. Con Con esto. skincare, claro. Oye, no, yo me mira, y con el con lo que... computador. ¿Ah? Eso, con el computador, dices tú. Con el computador, o Sí, sea, con terrible. los Zoom, con las plataformas distintas para poder conectarnos. Uno empezaba a Entonces, mirarse y tenía como la papada, después te empezaba a mirar acá, te empezaba a ver, y la verdad es que era terrible encontrarse con uno mismo todo el tiempo en una imagen, y me imagino que eso también impactó. Pero te voy a interrumpir un segundo, Cata, para preguntarte cómo fue que Ricky Martin llegó a Kumiko, cómo le llegaron los productos. bueno, claro, ahí cuando llega Ricky fue cuando se incorporan en nuestra sociedad los mismos Segers, que son dueños de la agencia de publicidad Andino. Ellos habían trabajado un buen tiempo en California con distintos celebrities y a través de ellos yo conocí a Rebecca Drucker, que en ese entonces no era la actual manager de Ricky Martin, pero que lo había sido años atrás. Y también había sido manager de varios celebrities. Y, y bueno, y me comunico con ellos, tenemos una reunión y le presentamos la línea la línea completa de Kumiko y le encantó, le fascinó. Se la llevó a Los Ángeles, nosotros estuvimos con ella en Miami, ella se lo llevó, más o menos la probó como durante un mes y medio, y se comunica nuevamente conmigo, me llama, me dice, Cata, realmente te quiero felicitar, no, yo esta línea, de verdad que, mira, no tiene nada que envidiarle, yo siempre lo cuento porque es un honor que me compararan con Sisley. Ella toda la vida había usado Sisley, que es una línea luxuries, muy Lujosa. muy famosa a nivel mundial, muy buena por lo demás, y ella la había usado siempre y nos comparó. Dijo que no teníamos nada que envidiarle, que éramos una excelente línea de skincare y que de verdad ella me quería ofrecer la oportunidad de poder tener de rostro algún celebrity de los que ella me podía en el fondo acercar. Y yo ahí obviamente la pregunta también de cajón y le digo, Rebeca, o sea, nosotros somos un emprendimiento, ¿cómo quieres que le paguemos a una figura de Hollywood? O sea, súper complicado, le digo yo. Me dijo, no te preocupes, me dice, no te preocupes, mira, creo tanto en su marca, la encontré tan fantástica que yo me voy a encargar y vamos a ver cómo lo resolvemos. No te preocupes, del resto me encargo yo, hazme una lista de los 10 celebrities que te gustarían como rostro de la marca. Bueno, y de estos 10 celebrities, el que encabezaba la lista era Ricky Martin, porque nosotros ya habíamos conversado de esto entre los socios, de que si se daba esta opción, que era muy lejana, o sea, no era una cosa que era como obvia en el fondo, pero si es que llegaba a darse, a mí en lo personal me gustaba mucho la figura de Ricky porque es una persona que aparte de ser un artista conocido en todo el mundo, es también muy transversal. Llega muy bien a hombres y a mujeres. Era la contraparte de, en el fondo, fundadora, que soy yo, mujer, ¿no es cierto? Y él en la otra mirada. Y además, ya a puerta de los 50 años y se sigue manteniendo estupendo, regio, sensacional. Entonces, Es verdad. como que las tenía todas. Y así es como encabeza esta lista y Rebeca parte por él y me dice, ok, le voy a mandar la línea completa, se la mandan y él empieza a usarlas. Yo tampoco sé por qué se entusiasmó. Bueno, según lo que él cuenta, que el packaging le llamó mucho la atención, que lo encontraba muy bonito, muy sobrio, muy fino, muy elegante. ¿Sabes qué? Es un packaging, bueno, aquí yo lo tengo, no sé si se De ve. fondo, sí lo vemos. Sí, que es un packaging bastante sobrio, muy tipo de la belleza japonesa, que es nuestra inspiración. De hecho, hay muchos de los productos que tiene nuestra línea que son japonesas 100% y que nos representan en el fondo como marca. Oye, Cata, Le llamó la atención y ahí empezó a probarlo. te voy a interrumpir un segundo porque creo que estás dando en el clavo con algo que hemos hablado en otras oportunidades con el Nico y que me gustaría también abordarlo con la Camila, que tiene que ver precisamente con ese tipo de detalles. Cuando uno piensa en un emprendimiento o en un negocio, ¿no es cierto?, que puede ser exportable, el packaging es un factor
esencial para poder lograr, por ejemplo, el efecto que nos está relatando impresionante sobre un Hollywood star, cantante como Ricky Martin, la Cata. ¿Qué opinan ustedes respecto a esto, a este tipo de detalles que al final no son detalles? No sé, Nico, si quieres partir. Sí, o sea, lo que dice la Cata es fundamental y que a Ricky Martin le haya llamado la atención el packaging es algo que nos sorprende mucho, en el fondo. O sea, para en el fondo los que estamos un poco involucrados en el desarrollo de marcas y en el desarrollo de productos, hace todo el sentido del mundo, sobre todo considerando que hablando de internacionalización, nosotros en todo el proceso, desde que desde que la marca decide, toma la decisión de ir y de empezar este proceso de internacionalización, la etapa cero que llamamos nosotros es poder preparar el producto para el mercado al cual quiere apuntar. Y este preparar el producto, principalmente nos enfocamos en dos, entre otras cosas, pero los dos puntos más importantes son uno, el tema regulatorio, para no tener problemas ingresando obviamente a un Estados Unidos, algún país de Europa, China, Japón. Por lo tanto, el tema regulatorio es fundamental. Y el segundo es el tema del packaging, porque el tema del packaging al final va a hablar de las características y de los atributos que tiene tu producto. Tú le vas a hablar también al mercado al cual tú vas a apuntar, porque es distinto ir a China que ir a Europa o ir a Estados Unidos o ir a México. ¿Por qué? Porque en China probablemente van a ser muy importantes los colores rojos, los colores negros, por temas en el fondo básicamente culturales. En Occidente probablemente todo el tema de los colores o tienen que ver más con temas de tendencias. Si es que estamos apuntando a un nicho de productos de alta gama, digamos, obviamente tiene que tener un packaging sobrio, elegante, en el fondo, bastante minimalista, como un poco el caso de Kumiko, y va a depender obviamente del mercado, de la idiosincrasia del país al cual vamos a apuntar, y es fundamental porque el packaging es todo. O sea, nosotros partimos con una marca muy conocida de acá de Chile, por ejemplo, vendiendo en Estados Unidos, y en el packaging la marca, el logo de la marca salía gigante, y partimos en los supermercados, me acuerdo, y la gente decía, oye, esta marca que le da tan bien en Chile, pero ¿qué es? Porque solo veían un logo, no veían unas cosas de colores que no entendíamos. Entonces al final la comunicación del packaging es fundamental, los colores del packaging es fundamental, entregar más información, o sea, ni más ni menos información. En el packaging tiene que ir exactamente lo necesario para dar a entender lo que es tu marca, para dar a entender cuáles son los atributos diferenciadores de tu producto, y no más, porque si no vas a marear al consumidor final y vas a perder básicamente el foco. Entonces, súper importante, regulaciones y packaging antes de pensar en emprender un camino en mercados internacionales. Regulación y packaging. Y ahí hubo otro punto que se dijo, yo creo que en las tres intervenciones, y me gustaría preguntárselo a la Camila respecto a cómo atreverse a poder mandar mis productos a otros mercados sin hacer un quiebre de stock o sin correr ese riesgo de que no voy a poder cumplir con los compromisos. Lo mencionaba Nicolás, pero yo me imagino que ustedes con la experiencia que tienen en Mercado Libre también han tenido estos aprendizajes, sobre todo en la pandemia, ¿no? Sí, sí, totalmente. En nuestro caso, eso sí, hoy día nosotros todavía, a nivel, me refiero latinoamericano, no tenemos el modelo de que, por ejemplo, una persona en Chile le pueda vender a alguien en México, en Perú, en Colombia, sino que el marketplace funciona más localmente. O sea, los vendedores de México venden en México, los de Chile en Chile y así. Un gran proyecto que creo que todavía no se ha desarrollado es justamente esto, cómo hacemos que la venta sea cross país. Hoy día todas las cuentas son enfocadas en cada uno de los países. Pero más allá de eso, sí hemos incorporado otro modelo que ya sí es la importación de productos desde Estados Unidos o desde China, en un modelo que es más similar al que llevan quizás algunos de los competidores como AliExpress, por ejemplo. Y en ese sentido, ahí el poder, más que, porque un tema es el quiebre stock, que es súper importante. Nosotros, al ser un marketplace, somos una plataforma para que los vendedores puedan poner a disposición sus productos. Entonces, al final, el stock depende más del vendedor, pero desde que tenemos nuestro centro de distribución y todo lo que ha sido la última milla en lo que es logística, el poder asegurar un stock para nuestros consumidores y que ese stock llegue en la promesa que nosotros prometemos que va a llegar es clave, es súper importante, porque al final ahí es donde tú generas la diferencia entre lo que es la expectativa y la realidad. Cuando no cumples esa expectativa, que al final es lo que tú estás prometiendo como sitio, como marca o como proveedor,
cuando se produce una diferencia entre esas expectativas y lo que realmente entrega, es cuando se generan las malas experiencias, las frustraciones, cuando una persona tiene una mala experiencia probablemente no vuelva a comprar en ese sitio. Por eso nosotros nos enfocamos muchísimo en que ojalá nuestros vendedores y nuestros mismos sistemas logísticos puedan cumplir esas promesas. Y específicamente en el tema de los stocks, siempre buscamos ser súper transparentes con lo que hay y lo que no hay, y de hecho la gracia es que en el sitio cuando un producto efectivamente se vende y ya no hay más stock, esa publicación se pausa y tú no deberías poder comprar un producto que no tiene stock. Entonces en ese sentido va todo muy en línea en poder mantener las expectativas de los consumidores. Y hay desafíos, o sea, en pandemia o en fechas más fuertes, como por ejemplo un cyber o fechas comerciales en las que se vende mucho, obviamente es un desafío mayor el poder lograr con las pymes o con las distintas empresas que comprometan un stock que vaya a satisfacer la demanda que nuestros compradores van a buscar, porque al final ellos vienen al sitio a buscar una gran cantidad de productos y la clave es que los puedan encontrar. Claro. Oye, lamentablemente ya llevamos una hora conversando, se me pasó pero volando esta sesión, pero me gustaría que cada uno de ustedes pudiera, no sé, dejar, ojalá, consejos bien concretos para aquellas personas que están pensando en empezar a internacionalizar o que no se atreven todavía. Yo, por ejemplo, tengo una conversación que no se me ha borrado durante la pandemia de un enólogo que me decía que antes tenían que llevar el vino a, no sé, Singapur y esperar a ver si la persona salía de su oficina y darle a probar el vino y hacer una cata presencial. Y que hoy día, por ejemplo, mandaban los vinos a distintas partes del mundo y hacían catas online. Y que la verdad es que eso les había facilitado un montón el proceso de poder exportar más productos, distintas cepas, etcétera. Yo no sé si eso se da en todos los mercados o no, y si uno ya empezó a pensar de esa manera. No sé si quieren, parte tú si quieres, Camila, entonces, y vamos después preguntándole a cada uno ¿cuáles serían como los consejos así clave para pensar en internacionalizar mi negocio y no morir en el intento? Sí, yo creo que lo que decía y tú, Elena, es clave, ¿eh? El hacer uso de la tecnología y de la digitalización es clave. Como les decía antes, al final es esto, el tener acceso a plataformas digitales te abre oportunidades de generación de ingresos, de tener más acceso a otros consumidores, tener acceso a mercados a los que quizás antes no tenía acceso. Entonces, de partida creo que cualquier empresa o persona o pyme que quisiera pensar en vender en otro país o simplemente vender más, clave que se suba a canales digitales y que aproveche los canales online y que aproveche las plataformas que buscan potenciar un poco el emprendimiento y generar más crecimiento en una sociedad. En ese sentido, yo creo que eso es clave. Y creo que un paso previo a eso también es investigar muchísimo si es que estamos pensando vender en otro país, lo que decía Nico, el tema de regulaciones, tener muy en claro qué se permite, que no, tener muy en claro si es que nuestros productos efectivamente hacen sentido con el comercio de ese país o con los usuarios, con la demanda, etcétera. Creo que hay varios factores que hay que considerar, sobre todo a la hora de externalizarse. Y obviamente uno de los canales más lógicos es háganlo a través de plataformas que ya tengan experiencia en eso. Entonces yo creo que por eso Mercado Libre es una súper ayuda en cualquier país latinoamericano para empresas y pymes, porque ya tenemos el conocimiento local y ya entendemos un poco de esto, de regulaciones, de restricciones, de qué funciona y qué no. Entonces, para cada persona que quiera comercializar en otro país, es mucho más fácil subirse a una plataforma que ya tiene ese conocimiento que partir de cero. Entonces, como que mi invitación es que ojalá aprovechen las herramientas y las distintas tecnologías que ya están desarrolladas y que ya se ha probado que funcionan para tener éxito y no tener que reinventar la rueda de cierta manera. Creo que eso es algo que podría ayudar muchísimo. Gracias. Cata, ¿cuál es desde tu experiencia ya de haberlo vivido en persona? Bueno, y acá yo creo que todos han sido emprendedores, el poder hacer esto con éxito. ¿Cuáles son para ti tus claves? Ay, perdón, que se me está yendo el audio. De todas maneras, yo creo que es importante poder tener la opción de presentar un producto, ojalá con certificaciones que sean válidas para el país en el que vamos a estar. En el caso de nosotros, Kumiko, desde un comienzo, nosotros tenemos certificación FDA. No es obligatorio vender skincare con esta certificación, pero sí obviamente te da un plus importante, ¿no es cierto? Un must. También, por ejemplo, certificaciones como Peter Cruelty Free, que uno también tiene que ir, como decía Camila,
enfocándose en el campo, en el rubro donde tú estás trabajando, donde estás manejando, porque para la belleza, para todo lo que es belleza, es súper importante contar con certificaciones como justamente Peter Cruelty Free, que no somos testeados en animales, por ejemplo, ser libres de tóxicos, ser libres de los parabenos, tener, por ejemplo, la certificación de gluten free, o sea, mientras más certificaciones tenga, obviamente vas a estar ofreciendo un producto mucho más, más sano, por así decirlo, en que te va a ayudar a prevenir y a tratar lo que es el envejecimiento de la piel, pero también va a estar en línea y de acuerdo con lo que es la salud de la piel. Entonces, yo creo que al final aquí lo más importante es focalizarse en lo que es tu cliente. Más que estar mirando y estar tan concentrado en el de al lado, en lo que hace tu competencia, que sí, también obviamente es importante, pero no es el foco. El foco central siempre va a ser lo que tu cliente espera de ti. ¿Qué es con qué quieres en el fondo llegar a él para hacerlo feliz? Buenísimo. Nico, ¿alguna reflexión final? Sí, a ver, la invitación primero es a empezar a interactuar con estos canales. Los canales digitales hoy día, en China ya las ventas de canales digitales sobrepasaron a las ventas de los canales físicos. En Estados Unidos casi un 30% y globalmente se espera que de aquí a 2 años más sea un 25%. O sea, los canales digitales no es el futuro. Esto es algo que está pasando hace un buen rato ya. Entonces, la primera recomendación es un poco a sumarse, a empezar a interactuar con esto. Y como dice la Camila, probablemente antes de pensar incluso en internacionalizarse, poder empezar a interactuar con estos canales digitales, con estos marketplaces a nivel local, entender cómo funciona un mercado libre, por ejemplo, que es una plataforma que yo rescato, lo fácil que es poder interactuar con ella, poder empezar a vender. Y después, porque al final uno está interactuando con algoritmos. ¿Y qué quiere decir eso? Dependiendo de las palabras claves que uno ponga en el título, dependiendo de la forma que uno quiera vender, te vas a posicionar mejor o peor en esta plataforma que finalmente es un algoritmo. Entonces, y luego pensando en la internacionalización, tú ya tienes un poco claro cómo funcionan los algoritmos y ahí tienes que involucrar otras variables que tienen que ver con la logística cross-border, que tienen que ver con los centros de fulfillment y tienen que ver con las pasarelas de pago internacionales. Y qué mejor en esa línea, si quieres integrar todos estos procesos, trabajar con LAP en el fondo, que integramos de alguna forma todos estos puntos que son fundamentales para poder empezar a vender afuera, pero sin duda que una primera interacción con los marketplaces locales va a ser súper importante y va a ser de gran ayuda para poder después dar los pasos siguientes mucho más rápido. Oye, ahí excelente. me sumo disculpa Elena, ahí me sumo mucho al punto de Nico, porque efectivamente quizás previo al pensar en vender afuera, es súper importante que las pymes, las empresas o quienes quieran de cierta forma partir su propio negocio, que partan probando en Chile, que prueben las distintas plataformas en Chile, porque después todo ese aprendizaje lo pueden replicar afuera, en plataformas como Lab o en plataformas como Mercado Libre, que al final, como les decía, ya no reinventan la rueda, sino que el aprendizaje te permite después poder expandirte a otro mercado. Pero quizás probar primero en tu mercado local, sea Chile, Perú o el que sea, es súper valioso y es súper importante. Oye, les quiero agradecer, Camila, Cata, Nico, por esta conversación, por darnos estos tips así bien específicos y por supuesto desde todas las gestiones que ustedes han hecho para promover el emprendimiento y ojalá emprendimiento que sea liderado por mujeres. Así que muchas gracias a todos, que les vaya súper bien. Gracias, Elena, saludos a todos. Un abrazo. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, chao, chao. Elena. Gracias. Oye, yo les quiero dar las gracias a ustedes que han estado conectados con nosotros en nuestro quinto y último encuentro digital de este año 2021. La verdad es que han sido encuentros súper, súper importantes para nosotros. Esperamos que para ustedes también contenidos útiles, relevantes, que les ayudaran no solamente a inspirarse, sino también a tener datos concretos de cómo, no sé, modificar o generar un nuevo modelo de negocio, la importancia del propósito, la importancia de seguir liderando estos emprendimientos de Chile hacia el mundo. Y eso es lo que quisimos abordar en nuestro último encuentro entonces digital organizado por Mujeres Empresarias y Habla, y además esperemos que el próximo año los sorprendamos también con nuevos contenidos. Durante el 2022 se vienen nuevas iniciativas que van a estar impulsadas en conjunto por ambas organizaciones para fomentar el emprendimiento femenino, y recordarles que todo lo que hemos ido generando en contenidos lo pueden ver en el sitio www.me.cl, que es el de Mujeres Empresarias, y también a través del sitio de habla.com. Yo me despido y espero que nos encontremos muy pronto. Que estén bien.